Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Denial, Acceptance, Healing. Autor, Howland. Fandom, Destrek 9. Ship principal, Christopher Johnson por Vikus van der Merwe. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, Break, herido /diagonal consuelo, angustia, cicatrización, extraterrestres hermafroditas, Vikus sigue siendo un langostino. Resumen, es una gran pérdida para un solo hombre. Una gran pérdida. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Año 1. Feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños a mí. La capacidad de Vikus para cantar había decaído drásticamente con su transformación, pero lograba articular lo mejor que podía una especie de melodía. La letra no era exactamente el habla de un camarón, y ciertamente no era inglesa, pero no era como si cantara para un público. Feliz cumpleaños querido Vikus, feliz cumpleaños para mí. Se levantó una ráfaga de viento y Vikus levantó las manos rápidamente para proteger la única vela corta que había encontrado en días de buscar entre los montones de basura del distrito. No le hacía gracia la idea de tener que volver a encenderla y empezar de cero. Arena y polvo se arremolinaban en el suelo mientras las ráfagas de viento del desierto se colaban por las grietas de las paredes de la chabola. Vikus contuvo la respiración mientras observaba cómo la llama temblaba y chisporroteaba hasta que el viento amainó, entonces se relajó, pero no apartó las manos. Pide un deseo, Vikus, se dijo. Estaba demasiado preocupado por la extinción de la llama como para cerrar los ojos, pero no importaba, no necesitaba concentrarse para recordar lo que deseaba. Es un buen deseo, pensó Vikus, aferrándose al deseo de su corazón, volcando toda su esperanza y anhelo en un instante de fantasía. Luego, agachó la cabeza y, con un silbido, apagó la vela. Probablemente el mejor que he tenido. Los vientos volvieron a soplar, pero Vikus los ignoró. Arrancó la velita de su lata de comida para gatos con un chapoteo y se llevó la cera a las mandíbulas, donde se puso a raspar los jugos carnosos que se habían quedado pegados a la vela. Recordaba haber hecho lo mismo de pequeño, peleando con sus amigos por quien lamía el glaseado y las migas de pastel de los coloridos trozos de cera. Por un momento intentó recordar el pastel, intentó compararlo con la comida para gatos, pero había pasado demasiado tiempo. Cuando estuvo seguro de que la vela estaba limpia, se la guardó en el bolsillo. La guardaría más tarde en su pequeña caja de puros. Con el ritual completado, Vikus sonrió y pasó de estar arrodillado a sentarse con las piernas cruzadas en el suelo sucio, rebuscando en su lata con alegría. Intentó saborearla, pero tenía hambre y sabía que no duraría mucho. La luz que se filtraba por sus ventanas cambiaba rápidamente de tono, pasando de la tarde al crepúsculo. El día estaba terminando, y Vikus se alegró de haberlo arreglado todo a tiempo. Encontrar la vela había estado a punto de no ocurrir. Si su deseo se cumplía, solo tendría que pasar 2 cumpleaños más como un langosta, pero mientras tanto, este pequeño ritual le parecía increíblemente importante. Era curioso que ahora le importara tanto, ya que no había prestado mucha atención a los cumpleaños en la última década de su vida. Simplemente necesitaba esto. Necesitaba algo a lo que aferrarse. Mientras la habitación seguía oscureciéndose, Vikus miró fijamente su lata vacía con un suspiro, llevándosela a la boca para poder abrirla y lamer lo que quedara dentro. No había mucho. Poco después, Vikus se acurrucó en su catre bajo capas de periódico y trapos. Normalmente no se encerraba tan temprano, sino que intentaba pasar un rato socializando con otras langostas en una de las muchas fogatas del distrito. Sin embargo, esa noche quería darse un capricho. Al fin y al cabo, era su cumpleaños, así que durante un largo rato permaneció allí tendido en la relativa tranquilidad de la noche, perdiéndose en los recuerdos de lo que había tenido y en sus deseos de lo que podría volver a tener. Año 5. Vikus tardó 10 meses en desintegrarse. 10 meses en un nuevo planeta, con una nueva gente, un nuevo hogar, una nueva vida.
El día que Vicus llegó al mundo natal de los alienígenas, creyó haberse acostumbrado a ser uno. Después de todo, había vivido entre estos alienígenas durante 3 años en los distritos 9 y 10, y posteriormente pasó más de un año en estrecha colaboración con ellos mientras viajaba en una de sus naves espaciales intergalácticas. Aunque al unirse a la masa de langostinos que se abalanzaban para abandonar el barco, se dio cuenta de que se había equivocado. No tenía ni idea de lo que era ser un langostino. Lo que sí sabía era cómo ser un refugiado. Entendía el constante fastidio del hambre. Estaba acostumbrado a estar demasiado cansado tras un día de supervivencia como para hablar con sus compañeros, así que se sentaba en un silencio exhausto alrededor de una fogata e intercambiaba miradas que desmentían una comprensión mutua y una camaradería agotada. No sabía cómo integrarse en la cultura gamba como debía ser. Viviente, ordenada y abundante. No era una sociedad utópica ni por asomo, pero desde el momento en que pisó tierra extranjera, supo que así era como debían ser las cosas. Cálida, húmeda, trabajadora, urbana. La capital del continente más grande del planeta no se parecía a ninguna ciudad terrestre que hubiera conocido, era completamente imposible de comparar. Altas torres lo rodeaban, forjadas en metales negros, azules y grises, con sus entradas que se alzaban sobre calles anchas y limpias, pavimentadas con un brillo pálido, y sus niveles superiores conectados por puentes colgantes de diseños robustos y elegantes. Plantas que le parecían exóticas y extravagantes se cultivaban en los bulevares, y desde cualquier ventana abierta, cortinas con estampados coloridos ondeaban alrededor de ciudadanos emocionados que saludaban y vitoreaban a sus compañeros perdidos. Era asombroso, extraordinario, y lo único que sentía, inmóvil en medio de una multitud de refugiados jubilosos, era que era muy pequeño y estaba muy solo. Entonces Christopher apareció a su lado, le puso una mano en la espalda y lo miró con tanta calidez y felicidad que Vicus reprimió sus pequeños horrores y los apartó, contento de seguir a su amigo a casa. Tendría que aprender entonces a vivir con él como un langostino. Adaptarse de nuevo. Habían pasado 10 meses desde entonces y esos pequeños horrores seguían allí, evolucionando hasta convertirse en esos momentos que luchaba por mantener contenidos. Iba de camino a la cocina a buscar algo para Christopher, Oliver y para él mismo cuando llegó ese momento. Lo mandó al suelo, con la espalda contra la pared, abrazándose con la cabeza sobre las rodillas. Había estado pensando en lo bonito que era el día, en lo agradable que era el clima y en lo bonito que era el sol contra un cielo azul demasiado intenso para ser terrenal. Estaban dejando atrás lo que Christopher había llamado invierno, aunque había sido bastante más suave que la versión de Johannesburgo de la estación. Primavera, entonces, pensó Vicus mientras entraba en su casa, y en un instante ese pensamiento provocó una reacción en cadena de recuerdos. Siempre le había encantado la primavera. Recordaba la primavera con Tania, dando largos paseos en manga corta después de pasar meses con suéteres. Recordaba la compañía del fin de semana de Pascua con sus padres, y luego la tranquila alegría del lunes de Pascua con su angelito. De repente, tuvo que sentarse en ese mismo instante o se habría caído. Mientras los recuerdos le asaltaban la mente, una sensación de dolor le invadió el pecho sin que nadie la llamara y apretó las mandíbulas como antes apretaba los dientes. Así que allí estaba. En el suelo, sin el coraje ni la fuerza para levantarse de nuevo. ¿Vicus? La voz de Oliver era alegre e indiferente. Vicus se estremeció. Joder, cálmate, Vicus. No dejes que te vea así. Había estado haciendo un gran trabajo para estar bien. Por el amor a Oliver, no dejes que te vea así. ¿Vicus? El niño estaba muy callado. Vicus mantuvo la cabeza baja mientras trataba de encontrar su voz, trató de tranquilizar al pequeño, pero sus palabras eran confusas, su boca de repente se sentía tan extraña como en las primeras semanas que la tuvo. Aunque no oyó a Oliver irse, oyó que regresaba y Christopher se apresuró a entrar con él. No sé qué le pasa, padre, ¿se hizo daño? Tranquilo, pequeño. Sal otra vez. Vicus y yo iremos enseguida. Se oyeron crujidos y movimientos mientras Oliver obedecía a regañadientes y Christopher se agachó frente a Vicus. Apoyó las manos en las rodillas de Vicus y, durante un rato, no dijo nada. La garganta de Vicus trabajaba para intentar tragarse la tristeza y, curiosamente, la culpa que se había acumulado allí. Lo siento, dijo por fin, avergonzado. Lo siento, acabo de recordar algo. Dime. Si Christopher estaba enojado con él por su cambio de humor, no lo demostró.
Vicus levantó la cabeza con cautela para poder mirar a su amigo a los ojos y le tranquilizó encontrar una fácil aceptación en la mirada de Christopher. Él no es Tanya, pensó Vicus con aire crítico. Pero puede hacerme feliz. Otra punzada de culpa lo asaltó por siquiera intentar comparar a su exesposa con su nueva pareja, pero no la dejó persistir. Si dejaba que esos recuerdos acudieran a él demasiados, jamás saldría de su melancolía. Me recordó la primavera en la tierra, explicó antes de que le fallara el valor. Hay un día festivo, la Pascua. Seguro que no significa nada para ti, no tienes que preocuparte, es solo que pensar en ello. Fue un recuerdo muy fuerte. La preocupación hizo que las antenas de Christopher se inclinaran ligeramente hacia adelante, sus pinzas se contrajeron y sus brazos secundarios se flexionaron y relajaron inconscientemente por su deseo de consolar a su pareja. A Vicus le mataba ver a Christopher inseguro, después de todo lo que el langostino había hecho por él. Intentó ponerse de pie, dispuesto a recurrir a sus reservas internas de fuerza y dejar de lado el dolor por el bien de su familia, pero el firme agarre de Christopher sobre sus rodillas lo mantuvo en el suelo. Christopher canturreó suavemente mientras empezaba a hablar. ¿Recuerdas, Vicus, la promesa que te hice cuando regresé y te ofrecía llevarte a casa conmigo? Te juré, Vicus Van de Merwe, que aquí no te faltaría nada, que serías feliz. Sé que no eres feliz, Vicus, aunque lo intentes. Por favor, háblame. No puedo ser bueno contigo si no sé que te duele. Ya pasará, Christopher, déjalo pasar. La voz de Vicus sonaba tensa e intentó ponerse de pie de nuevo, temeroso de que se derrumbara en un glorioso tecnicolor si su amigo insistía. No puedo hablar de ello todavía. Es una gran pérdida que afrontar. Una gran pérdida. Pasó mucho tiempo antes de que alguno de los dos volviera a hablar. Cuando finalmente habló, Christopher apretó suavemente las rodillas de Vicus antes de extender la mano para tocarle la cara y acariciarle las antenas con ternura. Está bien, no te forzaré, pero no sufras en silencio, Vicus, no es necesario. Sé que aún no comprendes todos los matices de nuestra cultura, pero espero que al menos te hayas dado cuenta de que eres familia, y como familia, haré todo lo posible por ayudarte. Aunque solo sea para escuchar tus recuerdos o abrazarte para que sepas que no estás solo. Vicus tuvo que mover los maxilares un momento antes de encontrar la voz. Gracias, fue todo lo que dijo, y Christopher apoyó la frente en la de Vicus para que sus antenas se rozaran y se entrelazaran. No necesitas agradecerme. Pero puedes decirme qué haces en Pascua. Recuerdo que la gente hablaba de ello, pero tienes razón al creer que la palabra no me dice nada. Vicus hiseó y soltó una risita quebrada. Su repentino arranque de buen humor casi lo sobresaltó. No importa, respondió al cabo de un momento. Supongo que siempre me gustó más el lunes de Pascua, y podemos celebrarlo haciendo lo que hacíamos antes de que entrara. Sentado bajo la luz del sol, disfrutando de la compañía del otro. La mirada en los ojos de Christopher era la que Vicus consideraba una sonrisa. Sus pinzas revolotearon complacidas mientras se levantaba y ofrecía sus manos para ayudar a Vicus a hacer lo mismo. Me gusta esta Pascua. Deberíamos celebrarla a menudo. Vicus cantó alegremente mientras asentía. Dejó que los recuerdos se apagaran y que el dolor se desvaneciera. No era tan estúpido como para creer que había superado la pérdida con una conversación a medias, pero estaba contento de volver a vivir con Christopher bajo el sol. Feliz de sentarse con Oliver y jugar con juguetes de verdad en el césped. Fue feliz más tarde esa noche cuando cenaron juntos comida de verdad con sabores que jamás habría probado en la tierra. Fue feliz cuando le dio las buenas noches a Oliver. Fue feliz cuando Christopher lo llevó a su propio nido esa noche y cubrió su cuerpo con el suyo. No se curó, pero estaba dispuesto a ser feliz. Lo demás vendría con el tiempo. Año 10. Hace mucho frío, pensó Vicus. Luego hizo una pausa y casi se rió de sí mismo al recordar el frío que había pasado en el pasado, hace mucho tiempo en el distrito. De hecho, la noche era francamente cálida en comparación. Aún así, se retorció y se acurrucó aún más bajo la tela del nido que se había puesto encima. A su lado, oyó a Christopher chasquear divertido y lo sintió acercarse. Frío. Vicus chilló tristemente. Sí. El material del nido se movió con Christopher, acercándose a su pareja hasta quedar al ras, flexionando inconscientemente sus placas para acomodarse mejor.
Una de las manos de Christopher se posó sobre su abdomen distendido, y la parte lisa de sus garras acarició con cuidado las partes tensas de su exoesqueleto. Debería hacer más calor en los próximos días. Mañana es la noche más larga del año. Solsticio, murmuró Vicus distraídamente. Christopher dejó de acariciarlo con ternura. ¿Solsticio? Vicus parpadeó para disipar su somnolencia al oír la pregunta. La noche más larga del año, en la Tierra se llama solsticio. Ah, Christopher volvió a acariciar la barriga de Vicus. Aquí tenemos otra palabra para eso. ¿Es día festivo? Vicus intentó recordar si había oído a alguno de sus amigos hablar del día siguiente con más interés que cualquier otro. No has mencionado nada especial del día anterior. Es una festividad antigua. Ya no se celebra. La mano de Christopher encontró un lugar especialmente agradable para frotar y Vicus empujó su barriga hacia adelante en señal de aliento. La gente tampoco lo celebra mucho en la Tierra. Si lo hacen, suele ser solo para mirar hacia adelante, hacia días mejores. Se oyó un leve ronroneo detrás de él. Christopher intentaba acercarse si era posible. Su mano seguía acariciando, pero se alejaba del abdomen de Vicus, aventurándose entre sus piernas. Con un alegre gorjeo, Vicus dobló una pierna para facilitar el acceso a su compañero. Christopher no había intentado penetrarlo desde que concibió hacía más de un mes. Su compañero aprovechaba cada oportunidad para tocarlo, rozando su cloaca con los dedos, hundiendo solo las puntas de sus garras en la abertura. Ser tocado así mientras llevaba un óvulo resultó ser agradable, íntimo y sin ser particularmente sexual. A Vicus le había llevado un tiempo acostumbrarse a esa sensación. Durante un tiempo le había preocupado que su apetito sexual por su pareja se hubiera visto afectado permanentemente por su decisión de gestar un huevo, pero Christopher le aseguró que volvería cuando lo pusiera en las próximas semanas. Así era su gente. Las manos de Christopher eran suaves al palpar su entrada, alternando entre palmear la vaina que contenía su pene y frotar su entrada. Esto tranquilizó a Vicus, quien comenzó a sumirse en un letargo somnoliento, feliz de dejar que su compañero se asegurara de la salud de su cuerpo. Nos espera un futuro feliz, murmuró Christopher después de unos minutos, y su mano volvió a posarse sobre el abdomen de Vicus. Nuestro primer hijo juntos, Vicus. Un nuevo miembro en la familia. Vicus se estremeció gratamente ante las palabras de Christopher. Sí. Se quedaron en silencio un buen rato. Vicus estaba casi dormido cuando la pregunta de Christopher, entrecortada, lo invadió. ¿Todavía tienes frío, Vicus? Vicus tardó un momento en procesarlo y responder. Pensó en todas las veces que había pasado frío en su vida. Momentos en que la enfermedad lo había dejado enfermo y temblando. Momentos en que el horror y el dolor lo habían helado. Momentos en que había estado seguro de que su mundo se estaba acabando. Cubrió la mano de Christopher alrededor de su cintura con la suya, sin importarle su propia desfiguración, y vibró un poco en señal de tranquilidad. No, murmuró al fin. Entrelazó sus dedos con los de Christopher y apretó sus manos alienígenas, satisfecho. No, creo que por fin he entrado en calor. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo. Tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.